¿Tienes hipertensión, colesterol o diabetes? Pues no te preocupes, conmigo vas a comer delicioso y vas a sentirte muy bien. Hoy vamos a preparar unos aguacates rellenos de atún súper fáciles y sobre todo para todas esas personas que me escriben que necesitan recetas para llevar al trabajo, a la escuela, que puedan mantener frías o que puedan hacer en solo minutos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Para esta receta vas a necesitar una taza de jitomate picado. Esta es media taza de cebolla morada picada, puedes utilizar blanca si lo prefieres. Una cucharada de mayonesa y 2 cucharadas de yogur natural, yo estoy utilizando yogur griego. Media taza del jugo de los chiles en vinagre y unas 5 rebanadas de chilitos curtidos o en vinagre. 3 pizcas de pimienta negra y unas 2 cucharadas de jugo de limón. Y unos 300 gramos o 11 onzas de atún. Vamos a colocar las 2 cucharadas de yogurt y la cucharada de mayonesa. Media taza del jugo de los jalapeños. 2 cucharadas de jugo de limón o medio limón. 3 pizcas de pimienta. Y finalmente el atún. Ahora vamos a licuar todo esto junto. No me pregunten por qué, pero realmente cambia el sabor del atún. Ahora agregamos el atún, las rebanadas de jalapeño cortadas en cuadritos, una taza de tomate picado, media taza de cebolla morada y ahora mezclemos todo. Vamos a cortar el aguacate por la mitad y nos vamos a deshacer del hueso. Ahora, la porción para una persona con diabetes, haciendo dieta, colesterol de aguacate es 1/4 del aguacate, así que le vamos a quitar un poco de lo de adentro para dejar más o menos nuestra porción y lo vamos a rellenar con el atún. Con este aguacate que nos sobra, ve a checar mi receta de salsa de aguacate taquera, está deliciosa, te la dejo aquí en la descripción. Ahora rellenemos nuestro aguacate y comida o cena lista, deliciosa y fácil de preparar. Espero que lo disfruten y recuerden que en las recetas de laura.com tengo más de 500 recetas saludables, especiales, diseñadas para personas con diabetes, hipertensión, colesterol, así que recuérdense suscribirse a mi boletín para que les llegue cada receta nueva que tengo, al igual que darme like. Díganme en el comentario qué receta mexicana les gustaría que se las convierta a versión saludable. Me encuentran en Instagram, TikTok, Facebook como Las Recetas de Laura y todas mis recetas en inglés como Mexican Food by Laura. Así que hasta el próximo martes.